Bien, señores, aquí está. Seguimos, señores, con Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Delgado, tú sabes que la inversión pública en este país, la inversión pública, la inversión en infraestructura, fundamentalmente, hay otro tipo de inversión de capital, pero fundamentalmente la inversión en infraestructura, que es una de las que más retorno da. Cuando tú haces una autopista, Delgado, una presa, un elevado, un puente, tú estás haciendo una obra que tiene un retorno económico. Entonces eso es inversión de capital, ¿verdad? Cuando tú haces una escuela, un hospital, etc. Para este año hay cerca de 79,000 millones, bueno, 79,003 millones, para ser exacto, de pesos destinados a que a obra de infraestructura en el presupuesto. Delgado, y estuvimos haciendo una investigación en el periódico El Dinero que tú conoces. Y los números son los que no desmienten todas las preocupaciones, sugerencias, análisis, opiniones respecto a la bajísima proporción que hay en el presupuesto y en el gasto total de inversión pública, que es muy penoso. Claro, si fuera algo de ahora, pero es que ha empeorado. O sea, la proporción del gasto público destinado al gasto de capital es horrible. De hecho, cuando uno hace un levantamiento de todas las obras, de todas, Delgado, el 72.5% de los proyectos, grandes y pequeños, el 72.5% de los proyectos no ha recibido un chele en los primeros 5 meses de este año. Entonces yo te pregunto a ti, ok, lo tienes en el presupuesto, le tiene asignación presupuestaria, pero no le ha mandado el dinero para que arranquen. En 5 meses. ¿Qué va a pasar? Exactamente. A 5 meses del año. ¿Entendiste? ¿Qué va a pasar? Mira, por eso es que lamentablemente esta gestión se ha caracterizado por una lentitud extrema. Y por eso se le critica a este gobierno el asunto del endeudamiento. Claro, el gobierno ha cometido algunos pecados originales o no de no reducir la nómina. La nómina por lo menos envía una señal, y tú has trabajado mucho el tema de la generación de empleo formales, porque una persona que esté en la nómina pública es formal, aunque no haga nada. Aunque no haga nada, es un empleo formal. Un empleo formal. Pero claro, el gobierno ha tomado muchos prestados, ha tomado dinero inclusive por adelantado, no solamente por la pandemia, sino los 750 millones aquellos. Pero el gobierno tampoco ha logrado pasar una reforma fiscal que debería mejorar un poco la situación financiera del gobierno. Entonces, sí, pero tú estás hablando de no, porque pero no, eso, pero estamos hablando de asignaciones de asignaciones de recursos que están disponibles. En el presupuesto. O sea, si está en el presupuesto, hay una partida presupuestaria para inversión, 79,000 millones de pesos para inversión. Bueno, esa es la partida presupuestaria. En lo que va de año, en los primeros 5 meses del año, solamente el 28% de las obras que están identificadas con asignación presupuestaria se le ha asignado a alguna partida. Sí. Hay un 72%, de acuerdo con lo que tú dices, que no ha recibido ni un chele en los primeros 5 meses. Ese fue el informe de la Dirección General de Presupuesto de Hacienda. Entonces, eso es escandaloso. Es escandaloso. Triste. Porque no estamos hablando de que tú dices, que el gobierno está endeudando. No. Estamos hablando de una obra que se identificó y de un recurso que se identificó para esa obra. Y bueno, mira, esta obra que vale 100 millones de pesos, este año le vamos a poner, 40 millones. Sí. De esos 40 millones en el año entero, bueno, y los otros 60 para el año que viene. Pero también, 40 millones. Ahora, en los primeros 5 meses de este año, de esos 40 millones no se le ha dado ni un chele. Por lo menos, en los primeros 5 debió tener el 40%. Por lo menos 15 millones de pesos. En términos generales, de los 79,000 millones se han erogado 29%. En obras, porque hay obras que son obviamente hay obras importantes. Que se le está aportando. Y hay obras, por ejemplo, que inclusive hay unos 6 o 7 casos. Pero en 5 meses. No, claro. 5 meses, que es el 40% del año. Exactamente. Sí. Entonces debería estar ejecutado el 40% del gasto. Hay unos de 12 a 10. Si se ha ejecutado nada más el 28%, quiere decir entonces que se está gastando menos. No menos de lo
no menos de lo que debería gastarse, sino que se está gastando menos de lo que se asignó incluso. Ahora, que de por sí es poco. ¿Qué dicen las recaudaciones? ¿Qué dice, por ejemplo, desde diciembre hasta la fecha, el endeudamiento ha aumentado unos 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares, más o menos. El endeudamiento. Que ese dinero, ha de suponerse, viene para sostener el déficit, ¿verdad? Bien. ¿Qué ha pasado? En términos de ingresos internos. Es que el endeudamiento va a ritmo programado. Sí. El endeudamiento siempre se cumple al 100%. Entonces, ¿por qué la erogación no va al mismo ritmo? Porque entonces parece que las recaudaciones no están alcanzando los niveles esperados. Aunque tu aduana, por un lado, te dice que está recaudando más de lo previsto, pero impuesto interno parece que no está recaudando más de lo previsto, sino que está recaudando un poquito más que el año pasado, pero no la meta que se estableció para este año, que debería ser de un 8% más que lo que se recaudó el año pasado. Hasta ahora el ritmo de recaudación es de más o menos un 1 o 2% por encima de lo que se recaudó el año pasado. Entonces quiere decir que está faltando dinero. Y el gobierno no tiene forma de reducir el gasto corriente, que es el gasto en pago de salario, gasto en pago de interés a la deuda. Los gastos operativos del gobierno. Entonces, ¿qué está haciendo? Sacrificando el gasto en obras de infraestructura. Exactamente. Entonces, tú tienes ahí un paquete de obras que están paralizadas. Por ejemplo. O que no avanzan, o que ni siquiera se han iniciado. Mira. Y eso... Esto es penoso, ¿eh? Y eso se nota y la gente lo está notando, ¿eh? La gente lo está notando. Por eso ustedes se dan cuenta de que ya no se ve el mismo entusiasmo que se veía antes con relación al gobierno, sino que ya la gente se está comenzando a desencantar. Y por eso ustedes están viendo que la oposición política, y tú dices, bueno, ven acá, ¿y por qué la oposición política no aprovecha y ataca al gobierno con ese tipo de cosas? No, ustedes saben por qué no lo hace. Porque al final lo que está haciendo la oposición política es que estratégicamente está dejando que el pueblo se convenza solo. El pueblo se está desencantando solo. Entonces, sin que la oposición ataque con eso. ¿Cuándo va a atacar la oposición? Cuando ya estén cerca de las elecciones, cuando ya empiece la campaña electoral. Cuando ya empiece la campaña electoral, ya el pueblo va a estar bastante decepcionado. Sí. Y es algo en lo que tiene que fijarse el partido de gobierno, que se están descuidando con eso. Está aumentando la decepción de la gente y el desengaño de la gente con relación a ese aspecto que tiene que ver con la culminación en algún momento de obras de infraestructura. Y miren que nosotros aquí desde la capital hablamos de obras grandes y vemos la del metro, vemos que sí, una circunvalación, pero a nivel de pueblo, cuando tú tienes un pueblo que se le cayó un puentecito que comunica una comunidad con otra. Que vale 3 cheles. Y que empiezan a darte vueltas, pasan meses y vienen meses y no terminan de arreglarlo. La gente lo que dice, pero ven acá. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Entonces, eso se va a notar. Eso se va a notar y a anotar. Ustedes lo verán eso. Mira, en el caso ha habido obras entonces que a la fecha ha habido obras que ha superado el monto asignado del año completo. Por ejemplo, la extensión del metro hacia los Alcarrizos, que le andan dando un chinduro ahora, un poquito por lo menos. Tiene 660 millones. Quieren inaugurar una etapa antes que finalice el año. Una etapa, porque tú sabes que este gobierno también tiene otra debilidad. Eso no inaugura por etapa. Este gobierno no inaugura nada completo. Sí, pero tú no puedes. Este gobierno todo lo inaugura por etapa. Pero tú no. Es que acto de inauguración, la primera etapa de tal obra. Pero siempre hay gobiernos que inauguran primera etapa de cosas. Siempre. Sí, pero mencióname de las obras del gobierno pasado, ¿cuáles fueron inauguradas y que dejaron a medio talle? No, eso yo no te voy a mencionar obras. Entonces ahora mencióname de este gobierno, ¿cuáles están inauguradas completas? Pero espérate. Todas están a medio talle. Pero espérate, porque por etapa. Este hombre. ¿Tú sabes por qué el teleférico de Santiago la gente no lo usa? Porque lo que inauguraron fue una etapa. El teleférico de Santiago. Hay que conectarlo con el monorriel. No, pero no solo que tiene monorriel. El teleférico lleva, creo que son 16 puntos para estaciones. Y nada más le inauguraron como 8. Ajá. Allá en Santiago. Entonces, como inauguraron más una etapa y la otra etapa no la inauguraron, está en el aire. Mira, por ejemplo, lo que pasó con el teleférico de Puerto Plata. El teleférico de Puerto Plata, que cada rato se dañaba, porque un teleférico de 50 años. Dijeron, bueno, señores, hay que cerrar este teleférico. Hay que hacer un teleférico nuevo porque... Para evitar una desgracia. Para evitar una desgracia. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Clausuraron el teleférico. Señores, tienen más de un año patinando con los estudios para el teleférico. Pero con los estudios para un teleférico que tenía 50 años operando en el mismo sitio. ¿Qué tantos estudios hay que hacer para hacer un teleférico moderno y nuevo en un área donde estaba funcionando uno obsoleto durante 50 años y nunca se murió nadie?
O sea, para que ustedes se den cuenta, ustedes dicen, pero ven acá. No me digas tú a mí que tú tienes que hacer un estudio. Ahora, si tú dices, es un teleférico, un sitio donde nunca ha habido un teleférico, entonces hay que hacer los estudios porque aquí vamos a instalar algo que no existía. Es lo que cambia cable. Pero esto es lo que va a cambiar cable. La caseta. O sea, tú no tienes que hacer un estudio extraordinario para hacer un teleférico donde había un teleférico. Dicho sea de paso, un teleférico obsoleto. O sea, ¿qué tan bien hecho se pudo haber construido un teleférico hace 50 años para que todavía a esta hora funcionara y que ahora que se va a hacer uno moderno, en la época de la modernidad, hay que hacer miles de estudios? O sea, eso no tiene sentido. Miren lo que hizo el gobierno, señores. Ay, Dios mío. En campaña, en 2024. Campaña. Como el presidente estaba en campaña en 2024, en enero de 2024, faltando 4 meses para las elecciones, hicieron un acto inaugural de la presa de Montegrande. Todo el mundo estaba vuelto. Señora, la presa de Montegrande. ¿Sabes qué fue lo que inauguraron? La apertura del embalse. Pero ahí mismo, ahí en enero, el presidente anunció el inicio de la apertura del proceso de licitación para las obras complementarias, porque tú no haces nada con coger un embalse, llenarlo de agua, y entonces tú no tienes la canalización y todas las obras que implica, tanto para asuntos de generación eléctrica como para el asunto de la distribución de los canales, para el asunto de riego de esa agua y cualquier acueducto que se vaya a hacer. Nada de eso está hecho. Se iba a iniciar la licitación para esas obras complementarias. Vaya a ver ahora. No han convocado la licitación. Y ya pasó 1 año y 4 meses. Entonces, bueno, aquí no lo estamos notando, pero ahí en el suroeste sí. En Barahona, en Bauruco, en Asua, la gente está en Independencia, la gente está al grito porque dice, pero ven acá. Sí, pero hasta el agua era importante, señores, porque había inundaciones y gente muerta, producción que se perdía. Eso es lo bueno que tiene. Producción que se perdía. Eso es lo bueno que tiene la oposición. Eso es lo bueno que tiene el gobierno. Ya es buenísimo justificando. Tiene el embalse ahí lleno de agua, bonito que está eso. Eso está precioso, Delgado. ¿Tú no has visto eso? Eso está precioso, esa agua llena. Señores, pero está lindo, está lindo. Pero es bueno que hablen así. ¿Tú sabes por qué es bueno que hablen así? Porque así es que el pueblo está entrando en conciencia. Esa obra. Y se está dando cuenta, porque fíjense lo que yo le estoy diciendo. Esa obra tiene. Y fíjense la reacción. Si usted le pregunta al director del INDRI, va a responder a sí mismo. Tú estás diciendo, yo estoy. Así mismo lo va a responder el director del INDRI, el responsable de esa obra, le va a responder a sí mismo. O sea, muy bien. Pues excelente. Yo voy para allá a ver excelente, eso. Señor funcionario. Persona, porque he visto la foto muy bonita. bonita. Usted sabe lo que usted iba a hacer un acto de que para una inauguración de una obra que no está ni siquiera por mitad. Y luego entonces no cumplir con la promesa de darle continuación. Voy a consultar. Como que ya el país se olvidó. Entonces, por eso que yo le digo a usted que este gobierno vive inaugurando la cosa por etapas y la deja medio talle. Se inauguró la primera etapa de la presa, muy bien. ¿Y la segunda etapa dónde está? La tercera etapa. Miren, señores, yo siempre menciono, antes de irnos a la pausa, nunca se me olvida eso. Sí. Ustedes conocen el hospital Antonio Musa, ese de San Pedro de Macorís. Sí. Ese hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, yo de eso no me olvido, lo tengo como una estampa. ¿Cuántos Trujillo hicieron eso? Ese hospital lo estaban reconstruyendo en el gobierno pasado. Cuando llegó la pandemia, pararon la reconstrucción. O sea, la reconstrucción, la reparación, la pararon. Luego, entonces, llegó el gobierno del PRM. Y en el 2021 hicieron un acto allá con la presencia del presidente de la República en el Hospital Antonio Musa para anunciar el reinicio de los trabajos de reconstrucción. O sea, un acto para anunciar que los trabajos de reconstrucción que se habían paralizado en el 20 por la pandemia, ahora lo vamos a reiniciar. Hicieron el acto de reinicio de los trabajos de remodelación del Hospital Antonio Musa. Eso fue en el 2021. Hace 4 años. Todavía no está terminado. Todavía la reparación no está terminada. No hay cuarto. Vaya. No hay dinero. Entonces, óyeme, tú le preguntas, aquí no pasa nada, pero en San Pedro de Macorís tú le preguntas a la gente de San Pedro y dice, pero ven acá. Y entonces, ¿tú no te acuerdas que en el 2021 hicieron un acto para el reinicio de los trabajos de reparación? No para hacer uno nuevo, no. Sino que estaban reparándolo, se paró la reparación, entonces bueno, vamos a darle continuidad, vamos a seguir para terminarlo ya, pues ya era. Bien, señores, viene, todo eso se va a inaugurar. Mire, señores, 4 años. Y se hizo un acto de, óigame bien, porque soy insólito, hacer un acto para anunciar el reinicio de un trabajo de reconstrucción. Pero tú asumes que ya al año y medio se iba a estar listo. 4 años, vaya a verlo.
El hospital Padre Villini, ¿ustedes se acuerdan? Hicieron un acto también. Padre Villini, ¿no? Que el asunto, que lo van a reparar, que lo fueron y abrieron un área de consulta. Ya eso es lo que tiene Padre Villini. Padre Villini tiene unas cuantas oficinas donde hacen consulta médica. Ya es el hospital. Una sala de consulta. En la zona colonial ahí. Hay una zona colonial. Eso fue lo que hicieron con el hospital Padre Villini. Más nada. Porque inauguraron una etapa. Eso es así. ¿O cuál es ¿ustedes se acuerdan de la etapa de la ciudad sanitaria? Esa ciudad sanitaria donde está el Morgan ahí. Se inauguró una etapa. La etapa que se inauguró fue porque ya estaba terminado. Ustedes recuerdan que el presidente le echó un boche a Faride. ¿Ustedes se acuerdan del boche que el presidente le echó a Faride? Porque Faride dijo que este gobierno fue que resolvió. Y el mismo presidente reconoció y dijo, señores, yo tengo que reconocer que esto fue una obra que la dejó, esa primera etapa la dejó terminada el gobierno pasado. Lo que estamos haciendo es inaugurándola porque hay que darle continuidad al Estado. Muy bien. Esa fue la primera etapa de la remodelación de la ciudad sanitaria. La segunda etapa todavía está medio talle. Todavía está medio talle. Y la tercera no se sabe. Pero esa es la realidad. Tenemos que ir a la pausa porque se nos pasamos de tiempo. Vamos a pausa.